Vamos a comenzar. Bueno, vamos con la lección 9. Sección 9. Juan el Bautista, tipo y antitipo. Tipo y antitipo. La, la primera pregunta es, ¿cuál fue la obra de Juan el Bautista? Juan el Bautista. Mateo 3:3. Este es aquel a quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparar camino del Señor y enderezar sus sendas. Lucas 1:17-76. Dice: presidirá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de lo justo, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar el camino. Amén. Leo otra vez Mateo 3:3. Este es aquel a quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Voy a citar aquí lo que está citando Mateo 3:3. Isaías 40, verso 3-5. Dice: voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Allanad el camino escabroso y alisad lo áspero, y se manifestará la gloria del Señor, y todos los justos verán, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Lo ha dicho. Y entonces aquí dice, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra de Juan el Bautista? Preparar el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Esa es la primera obra, preparar la obra. Entonces, ¿y cuál va a ser la obra del tercer Elías? Del tercer Elías, dice Apocalipsis 14:6-7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 son los tercer Elías, que van a preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a ir analizando parte por parte. A mí me llama la atención el hecho de que a Juan se le ponga como título, como un tipo, o sea, él tiene que ser para nosotros una referencia, algo de lo cual tenemos que estar tomando en cuenta para estos últimos días. Y el antitipo, el significado como tal de eso, vendría siendo como el símbolo o la sombra de aquel. O sea, en ese momento existió alguien que era de una forma, de un tipo de persona. Y ahora tiene que existir alguien con otro tipo de persona distinta. No, tiene que ser similar. Ahora, ¿cuál era la condición en la cual Juan estaba viviendo? Yo sé que más adelante lo vamos a leer, pero por ahorita en esto, para ir dando el contexto de la lección, ¿cuál era la forma en la que se comportaban las personas en aquel tiempo? ¿Había un desconocimiento de la palabra del Señor? ¿Nadie era religioso? ¿Cómo era? Había una oscuridad total por causa del pecado. Pero él está hablando a su pueblo. No, sí había. Juan el Bautista estaba hablando a su pueblo. Sí, había. No estaba hablando a la oscuridad que existía fuera de Israel. Era adentro de Israel. Sí, a donde había oscuridad era adentro. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Qué acaso en su pueblo no existía tal vez las condiciones ideales para conocer al Señor? Porque fíjate lo que le dices tú acerca de que el mensaje tenía que venir a allanar todo lo alto, y todo lo áspero lo iba a dejar, o sea, preparar el camino. Iba a preparar el camino.
en las circunstancias en las cuales estaba viviendo Juan el Bautista, era un pueblo con conocimiento. Si nos vamos a la letra, era un pueblo con conocimiento. Claro, tenía la profecía. Tenía la profecía, tenía la escritura y mucho más. O sea, tenía el conocimiento, pero no vivía lo que Pero lo que ¿por qué? sabía. Exacto, ¿por qué se habla de allanar el camino? Si eran personas que conocían. Porque están aquí. Ahí viene el punto interesante. Ahora, recordemos que esta lección vamos a hablar de Juan el Bautista, el tipo, y quiénes van a ser el antitipo. Entonces, vamos a dejarlo bien claro. Si ahorita nosotros estamos viviendo en un contexto de la vida en donde hay luz, hay conocimiento, todo el mundo tiene acceso al conocimiento, a la palabra, a través de YouTube, a través de esta forma como estamos haciendo nosotros, a través de muchas cosas, entonces estamos nosotros también en la misma sintonía, en la misma forma de vida que tenía Juan el Bautista, ¿vale? Entonces ya vamos a ir entonces definiendo que lo que pasó Juan también está existiendo ahora. Había conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento no daba luz. Sí, muy bien. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué instrucción especial recibieron sus padres respecto a sus hábitos de vida? Lucas capítulo 1, verso 15, dice, porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Hasta el 17. Hasta el 17, ok. El 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con espíritu y con poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, bien dispuesto. A ver, la pregunta entonces, ¿cómo dice? ¿Qué instrucción especial recibieron sus padres respecto a sus hábitos de vida? Primeramente, que está la respuesta en el 15, pero como comenta mi madre, no solamente nos quedamos ahí, o sea, dice el 15, será grande delante de Dios, por lo tanto no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aunque aún desde el vientre de su madre. Porque tenía una misión que cumplir, o sea, no era cualquier niño, no era cualquier niño nacido, ahora sí. Sí, ahora, el punto acá es, nosotros, por lo menos yo sí puedo decir, desde que yo nací, yo no he tomado vino ni sidra. Pero ¿eso significa que yo sea grande ante el Señor? Pues yo pienso que sí, delante de sus ojos somos grandes, si somos fieles a Dios. A ver, mi padre dijo que no. ¿Por qué no? No. O sea, la persona es como cuando dice el Señor, porque dice, no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista, pero dice que los que entendieron el mensaje son más grandes de que Juan el Bautista, porque estos vieron lo que Juan el Bautista no vio. Ahora, si nosotros, los que leemos, lo vivimos, seremos grandes ante el Señor. Amén. Lo que está diciendo es cierto. Cuando los apóstoles, Juan anunció la venida del Señor, él preparó el camino, pero ¿quiénes fueron los que anduvieron con él, con el Señor Jesús y vieron sus maravillas? Fueron los más grandes, los discípulos. Y ahorita los discípulos, ¿dónde están sus nombres? En la Santa Ciudad. No fueron cualquier persona. Ahora nosotros, si nosotros hacemos lo que el Señor dice, fieles a su palabra, también seremos grandes delante del Señor. Yo concuerdo con usted, o sea, yo concuerdo. Igual, si alguien de ahí, de los que nos están escuchando, hermanos, tiene algún comentario, igual lo puede hacer. Yo quiero leer. Ok, a ver, lee. Yo voy a dar ahorita mi yo quiero leer aquí en San Mateo 11, 10 al 11, dice, aquí dice el Señor, os aseguro, voy a leer de nuevo, dice, entonces, ¿qué saliste a ver? Dijo el Señor Jesús, ¿un profeta? Os digo que más que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero ante tu paz para preparar el camino ante ti. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos requiere esfuerzo y los esforzados lo alcanzan. O sea que esto no es fácil. Dice que ellos tenemos que ser esforzados. En otras versiones, dice, solamente el reino de los cielos es fuerte y solamente los valientes.
Ajá. ¿Cuáles son los valientes que tienen que vencer el yo? ¿A quién? ¿A quién yo? Pues a yo mismo. Ahora, Uno mismo. volvemos a la pregunta. ¿Qué instrucciones recibieron sus padres respecto a los hábitos de vida? De entrada, que el niño iba a ser un niño especial. Sí, no Ahora, niño. ¿el niño era especial solamente porque sus padres no tomaban vino ni sidra? No, No, porque no, ya, no, no. ya el Señor ya lo había O sea, profetizado. era especial por la presencia del Espíritu Santo que estaba en él. Ahora, eso que estaba pasando con Juan, hay que verlo, igual ahorita me ayudan ustedes a buscar esta parte, pero existía una forma de vida para ciertas personas que se llamaban, que eran nazareos, personas consagradas. No era algo extraño, era algo que estaba dentro de la ley, y todos aquellos que querían ser de este tipo eran personas que tomaban un juramento, no se cortaban el pelo, vestían de una cierta forma. Entonces, era algo que pasaba, pero no se habla que de esas personas tuvieran algo importante. Solamente se habla de que era algo importante con Juan el Bautista y con el Señor Jesús. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo eso? No es que un hábito de vida en particular te haga un hombre santo o diferente. Es un complemento de. Y aquí lo que me llama bastante la atención es de que él, en el capítulo, a ver, el versículo 16, el versículo 17 dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Realmente el Señor estaba haciendo que sus padres prepararan un cuerpo ideal, un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo sano, para que habitara en ese cuerpo, ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, si unimos todas estas ideas, no podemos andar por la vida tratando de buscar o de llevar con nosotros el Espíritu de Dios, que bueno, sí podemos, la misericordia de Dios es grande, pero nosotros también debemos de fortalecer nuestro cuerpo. Los hábitos de vida no son los que te dan la salvación ni te hacen una persona distinta, pero sí te preparan a poder controlar muchísimas cosas. ¿Cuántos de ustedes han estado entre comidas, entre el desayuno y el almuerzo, con ganas de comerse algo frito, algo dulce, algo que no es sano? Yo por lo menos sí, a mí sí me pasa eso. A mí sí me pasa, y en muchas ocasiones estamos en la oficina y ya te da hambre y volteas y hay una galleta. Sé que es una cuestión un poco sencilla de lo que estamos hablando, pero es muy real. Y si nosotros no sabemos controlar esas cosas tan pequeñas, mucho menos vamos a saber controlar otras cosas grandes. Y en el caso de Juan, estaban tratando sus padres de enseñarle algo básico, su hábito de vida, para que posterior a eso, ¿quién iba a venir a vivir con él? El Espíritu Santo. Pero porque ya estaba siendo preparado desde niño. Si nos damos cuenta, dice que sería grande el niño, no los padres. Sí, exacto. O sea, los padres deberían ser grandes. No, bueno, sí, pero habla la escritura del hijo, Juan el Bautista. Vamos. Pero ahí igual en el capítulo 1 de Lucas, si ustedes leyeron la historia como tal, habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y en el 5, en el versículo 5 dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, su esposa llamada Isabel, descendiente de Aarón. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, tampoco es que fuera una casualidad de que los padres de Juan el Bautista hayan recibido esta encomienda, ¿eh? No fueron seleccionados al azar nada más, no. No. Si se dan por su vida de ellos. su vida. Otro punto muy interesante. Juan estaba ministrando al pueblo con una misión de enderezar el camino. ¿Y él era descendiente de quién? De Aarón. Pero, O sea, nada es casualidad, ¿eh? Todo se va colocando en su verdadero lugar. Bueno, es que dice eso. Y el último Elías, el tercer Elías, el antitipo, no va a ser casualidad. Dice los 144,000, ¿de dónde son? Del pueblo de Israel. ¿Y por qué Israel? Espiritualmente, los que son de la fe son hijos de Abraham.
Y si son hijos de Abraham, son israelitas. Si quieren más al ratito podemos analizar esa parte, porque luego sé que existen algunas confusiones de decir que existe un pueblo de Israel literal que hay que buscar, que hay que procurar. Pero ¿qué enseña la palabra del Señor con respecto a ese punto? ¿Existe realmente alguna herencia, alguna genealogía que tengamos que buscar? ¿O es un tema espiritual? Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en una pregunta más adelante. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué se dice de su vida posterior? Lucas 1, capítulo 1, verso 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. Aquí Marcos y Mateo dicen exactamente lo mismo. Voy a leer nomás Marcos 1:6. Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y comía langosta y miel silvestre. ¿Qué se dice de su vida posterior? Pero yo tengo aquí un versículo de Mateos 11:7. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? A veces, como ayer estaba comentando el hermano Leandro en la transmisión, muchas veces nosotros imaginamos a Juan como un hombre huraño, como un hombre de las cavernas, vestido un poco medio raro, pero ese no era el sentido ese no era la intención que tenía él. La intención que hay detrás es, él quería dejar toda la opulencia o todo lo innecesario para concentrarse en su misión. Por obvias razones, su misión no le permitía estar escogiendo la mejor ropa, ni el mejor calzado, ni nada de eso, ¿no? Entonces, sí, a ver, un comentario acá. Sí, en la pregunta 3 dice que, ¿qué dice de su vida posterior? Yo tengo aquí Lucas 3, del 3 al 4 al 6. Dice, y él fue por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado, todo monte y colina serán rebajados, los senderos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y todos verán la salvación de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Juan que tenía que llevar en aquellos tiempos? Enderezar todo lo que estaba torcido, porque ya sabemos cómo estaba el pueblo de Israel, ya sabemos cómo estaban viviendo, todo, ahora sí como nosotros decimos, todo estaba chueco, pero el profeta Juan el Bautista tenía que venir a enderezar el camino que el Señor le dijo que tenía que hacer. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué se dice de su vida posterior? Bueno, lo que se dice fue de que fue un hombre ejemplar, un hombre distinto. Tal vez la sociedad actualmente no lo comprendería. Díganme ustedes, ¿la sociedad actual comprende a una persona que trata de buscar al Señor correctamente? No, lo tiene como loco. ¿Nos tiene como loco o nos puede considerar como locos? Esa es la primera. La segunda es de que, como estamos viendo hace rato, estaban tratando de cuidar su cuerpo, estaban tratando de cuidar este recipiente que el Señor Dios nos dio para que Él habite en nosotros. ¿Qué acaso actualmente no existe cierta locura en aquellas personas que pretenden cuidar su cuerpo con la forma de alimentarse? Claro que sí, también existen las mismas condiciones. Entonces, ya estamos encontrando las similitudes de lo que vivió Juan a lo que el antitipo, que estarán presentes en estos tiempos, van a vivir. Lo bonito de todo esto es de que si Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesús, nosotros en la actualidad, ¿qué vamos a hacer también? También tenemos que preparar el camino para la segunda venida. Y aquí hay algo muy interesante, vamos a preparar el camino y muchas veces nosotros nos frustramos porque queremos convertir, exacto, bien dicho, Selma. Nosotros somos llamados a preparar el camino. No somos preparados en ningún momento a convencer a nadie. Exactamente, sí. Muchas veces encontramos esa frustración porque hay personas que no se convierten. No. Tenemos nosotros que bajar el mensaje a todos. Que dar el mensaje. O sea, bajar en el sentido de que llegue, o sea, de que llegue a las personas.
nosotros no somos llamados a convencer a nadie, eso lo va a hacer ¿quién? El Espíritu. El Espíritu. Pero bueno, Exactamente. eso está creo que en las siguientes preguntas. La pregunta 4, ¿por qué fue necesaria esa vida temperante y abnegada? Nota 2. Ahí está la nota 2. Aquí, mira, aquí en la nota 2 está, está un poquito, es muy pequeño el párrafo, pero aquí en el deseado, que es lo mismo, en el deseado toda la gente dice, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, sería necesario dominar sus apetitos y pasiones, y debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que lo rodeaban como las montañas, como las rocas y las montañas del desierto. Mira, aquí lo dice, un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios al fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Hermano, como que este es un reto para nosotros en los últimos días. Sí, definitivamente sí. Aquí hay otro párrafo que me llamó mucho la atención, sobre todo para las personas que tienen niños chiquitos, digo. Aquí dice la hermana Guay, en la niñez y en la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces, cuando debe adquirirse la facultad de dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más de cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Dice, al preparar el camino para la venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Aquí habla del Juan Bautista. Entonces, vamos a ir concentrando entonces la respuesta. ¿Qué fue necesaria? ¿Por qué fue necesaria la vida temperante y abnegada? Para que pudiera cumplir bien su misión. Pero eso no lo adquirió de grande. ¿Qué responsabilidad hay acá? No solamente es fíjense cómo a veces, bueno, por la misericordia del Señor nos ha amado mucho y nos ha dado el conocimiento y nos ha guardado hasta ahora, pero si vemos realmente lo que el Señor quiere para nosotros, es que seamos un pueblo santo en todos los aspectos. Es lo que dice Juan, amados, yo deseo que prosperes en todo. También en la salud, sí, en todo, también en la salud. A mí me da muchísima tristeza cuando nos encontramos, a hermanos tal vez que puedan estar con enfermedades crónicas que se pudieron haber evitado. ¿Por qué razón? Por el cuidado del cuerpo. Yo sé que muchos tal vez venimos, nos convertimos al Señor ya después de tener una vida desenfrenada, pero aún así los cuidados están en el Señor. Es un poco triste ver tal vez algunos hermanos que podían ser grandes hombres o reformadores como tal, pero pareciera que el apartado de salud fuera algo totalmente ajeno. Por eso es lo que estaba yo comentando hace rato, que el Juan el Bautista no fue que ahora sí de grande ya empezó, bueno, yo ahora sí voy a comer sano. No, él fue desde chiquito. Él tuvo principios de salud desde que nació, más bien. Ahora, aquí habla acerca de una vida abnegada. O sea, y solitaria. Dice una vida que él se tenía tal vez que privar de muchísimas cosas, no con el afán de darle gusto a alguien más. Si ustedes se han percatado, ahora que pasaron las Olimpiadas, pasaron muchísimos casos de personas que tal vez tú los ves en la calle y dirás, bueno, son hombres y mujeres comunes y corrientes, pero muchos de ellos dieron testimonio de que su vida como tal fue una vida de preparación, una vida que se tenían que privar de muchísimas cosas para ganar un objetivo. Eso mismo lo dice el apóstol Pablo,
Dice, y ellos se privan de muchísimas cosas para conseguir algo que se pudre, algo que desaparece. ¿Por qué nosotros no nos estamos preparando en el mismo sentido? Una vez una persona en todo eso me decía a mí, me decía, Arturo, tú no puedes tener algo de lo que nunca has cosechado. Tú no puedes darle a otra persona de lo cual tú nunca has probado. Si tú vendes algo, es algo que tú tienes que haber probado primero y estar convencido de que eso funciona. Si esto es así, en la vida cristiana también aplica. Yo no puedo transmitirle a alguien un plan de salud si yo no creo en el plan de salud. Yo no puedo transmitirle a una persona que sea alguien diferente en casa si yo no soy diferente en casa. Juan el Bautista tuvo que vivir una vida de donde él tenía que reprimir sus pasiones y sus apetitos porque tenía que ir a un pueblo lleno o un pueblo con mucho descontrol. Era un pueblo que tenía conocimiento, era un pueblo religioso, era un pueblo que tenía la Torá, que tenía el Tanaj, que tenía todo lo que debía de tener, pero era un pueblo sin control. Hoy en día estamos en un contexto de la vida en donde el mundo cristiano está sin control y todo lo queremos bendecir con una oración. Dios bendecirá lo que voy a hacer. Dios va a entender. Vivimos un mundo sin control. Así que, ¿por qué fuera necesaria la vida temperante y abnegada de Juan? Porque tenía que ir a un pueblo sin control y él tenía que darle ejemplo de que sí se podía vivir de una manera diferente. Bueno, vamos con la pregunta número 5. ¿De qué era Juan un tipo? Aquí creo que se hace bastante la pregunta. Nota 3. No, permíteme, yo tengo aquí unos textos. En Mateo 17, del 10 al 13. Mateo 17, del 10 al 13 dice: Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. ¿De quién estaban hablando ahí? ¿De Juan. quién? De Juan. Dice: antes hicieron con él lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí el Señor Jesús estaba anunciando que Elías ya había venido en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo del Señor Jesús, que ya había venido. Fíjate que aquí en este texto, sí. Permíteme. ¿De qué era Juan un tipo? Nota 3 dice: Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer venimiento de Jesús. Dice la hermana: se me ha señalado que en los últimos días, y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 14:1 son los 144,000. Verso 5, 4 y 5, y luego el mensaje del primer ángel 6 y 7. Y vamos a ver entonces lo que dice Malaquías, porque eso tiene conexión con lo que dice Malaquías. Sí, 4, 6. Malaquías 3, 4. Vamos a 4. 5, pues. El 1, vamos a leerlo todo. Es un capítulo muy pequeñito. Malaquías 4. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo haga eso, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí viene algo muy interesante que tal vez a algunos se nos ha pasado, y fíjense lo que dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Y luego aquí viene el punto que queremos llegar. Mirad que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el grande y terrible día del Señor. ¿Cuándo va a ser ese día grande y terrible del Señor? Bueno, dice el Señor:
antes que venga el día terrible del Señor, yo envío al profeta Elías, a quienes va a enviar. Ya vemos el mensaje del primer ángel, ¿no? Temed a Dios, denle gloria, porque la hora de juicio ha venido. Entonces el Señor envía a los 144,000 con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense que acá está algo interesante que dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué a Horeb y ordenanzas a todo Israel. Mirad que yo os envío al profeta. Ambas cosas están relacionadas. ¿Cuál es la intención de una ley? Una ley, en el contexto de la Biblia, tiene la intención de dejar en claro qué es lo que es voluntad de Dios y qué es lo que no es voluntad de Dios. Sin una ley, nosotros no podemos definir correctamente qué es lo que el Señor necesita en tema de adoración y respeto. Y acá habla acerca de la ley de Moisés. Yo sé que ahorita hay todo un movimiento con respecto a la idea de que todo lo que viene de Moisés es como que algo malo. Es como que una moda que existe ahorita en el mundo cristiano, de que todo lo que tiene Moisés está totalmente mal. Pero a mí me llama la atención de que si nosotros como cristianos creemos de que en la actualidad hay apostasía, y cuando hablamos de apostasía decimos, es que hay mujeres pastoras. ¿Dónde se define que los hombres solamente son los que deben de ministrar en el santuario? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Luego se habla de que hay personas que ya no dan diezmo, o el diezmo se lo agarran para cuestiones propias. ¿Dónde está la definición de diezmo? En la ley de Moisés. ¿Dónde dice que los hombres se deben de vestir como hombres y las mujeres como mujeres? En la ley de Moisés. Y muchísimas cosas del paganismo que se están metiendo a la iglesia, a las iglesias, es porque las iglesias cristianas no quieren ver la ley como tal. Entonces, en ese momento puede existir una apostasía y la gente puede decir, ¿pero por qué? Sencillo, porque tú no tienes algo de referencia, no te puedes ver de manera transparente qué es lo que está en favor o en contra de Dios. Entonces dice que después de eso, dice, mirad que yo os envío al profeta Elías. ¿Cuál era la característica o cuál fue la característica de lo que hizo Elías? ¿Cuál fue el mensaje de Elías? El Elías que está en la Biblia. ¿El primer Elías? Sí, ¿cuál fue el mensaje? Pues lo mismo, de arrepentimiento, de que volviera el pueblo a Dios. Pero vino a hablar de amor, vino a hablar No, vino un Cristo está. Fue un mensaje duro. Duro, sí, un mensaje, directo a lo que se requería. Fíjense lo interesante. Primero el Señor invita a que su pueblo vuelva a entender qué es lo que Dios quiere en su ley, porque pronto va a venir el día en que se va a hacer justicia. Pero ¿cómo se puede hacer justicia sin ley? No se puede. No, tiene que haber ley. Para ver justicia tiene que aplicarse primero la ley. La ley. Entonces, en esos últimos días, el mensaje que tiene que existir en el mundo, en efecto, es de amor, es de paz, es de salvación, pero tiene que ser un mensaje directo. Tiene que ser un mensaje en donde tal vez en muchas ocasiones no sea un mensaje que gusta. En muchas ocasiones me he dado cuenta que los mensajes que más gustan no tienen nada que ver con un crecimiento espiritual. Tienen que ver con noticias, tienen que ver con información, tienen que ver con ese sensacionalismo que tal vez a muchos les hace revivir de manera espiritual, y eso llama la atención. Pero cuando hay un mensaje donde te tocan tu error como tal, ese mensaje no es visto. Pues acuérdate que como Juan el Bautista le reprobó su pecado a Herodes. Juan el Bautista a Herodes. Sí, a Herodes, ajá. Ese mensaje que llevaba él estaba hablando que lo que estaba haciendo ahora sí estaba mal, ¿no? Que el pecado que tenía. Y por causa de esa ¿cómo se dice? Esa reprensión fue decapitado, ¿no? Así, mira, Arturo, es que esto representa, por eso dice el tipo con el antitipo, esto representa, Arturo, cuando vengan cuando salgan los 144,000 a predicar,
no van a ir por el mundo diciendo, claro, Jesús nos ama, pero van a ir con un mensaje de amonestación al mundo. Pero no va a ser un mensaje sino, o sea, va a ser un mensaje de amor, pero ¿cómo se dice esa palabra? Para que la gente entienda o entendamos que debemos de componer nuestras vidas. Ese va a ser el mensaje. No va a ser un mensaje fácil, un mensaje, Bueno, y sobre todo el mensaje que se va a dar ya va a ser el último mensaje. bueno, el mensaje que traerán, que trajo Juan el Bautista, le valió su muerte y que lo decapitaran. Ahora, Apocalipsis 24 dice que los que se negaron a adorar a la bestia y a su imagen, que lleva un mensaje directo, dice ahí que serán decapitados, serán muertos. Pero el deseado de toda la gente, no me acuerdo ahorita del pasaje, dice que así como Juan el Bautista murió y luego fue resucitado según Mateo 27:53 por ahí, dice que muchos cuerpos santos resucitaron cuando el Señor Jesús murió en la cruz y muchas tumbas se abrieron y esas personas que resultaron santas fueron a la ciudad. Bueno, y entre ellos estaba Juan el Bautista. Bueno, los que serán decapitados por Apocalipsis 24, a la vuelta de la esquina viene el Señor y los resucita. Es la resurrección especial, ¿no? Sí, sí. Está muy interesante ese comentario. Sí, vamos con la pregunta 6. Dice, ¿en qué movimiento? No, pero como dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué perdón, momento? ahí por lo que tiene la escuela sabática, perdón, hay un problema de traducción, pero bueno, allá, ¿en qué momento? Sí, no es que en qué movimiento, ¿en qué momento el tipo se encuentra con el antitipo? ¿En qué momento se funden, se encuentran los dos? Es en los días finales, así como Elías. Luego el segundo Elías vino con el poder de Elías. El tercer Elías viene con más poder porque son los días finales y ahí están tanto el primero y el segundo Elías en el tercer Elías. Ahora, aquí hay que ver por qué llegamos a la conclusión de todo esto. Yo sé que ustedes van a ubicar los textos, así que si alguien los quiere ir anotando, bueno, si alguien que los quiere ir comentando, ¿dónde lo podemos encontrar? Pero el primer Elías, ¿en qué libro está? Primera de Reyes, perfecto. 18. Ok, Primera de Reyes 18. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. 18, ¿no? Aquí, ¿en qué momento de la vida del pueblo de Israel llega Elías? ¿En qué momento? Cuando estaban... Sí, perdón. ¿En qué momento llega Elías? Cuando tenía el control Jezabel. Cuando Jezabel tenía el control y dominaba al rey Acab y tenía bajo sus servicios a los falsos profetas. Eso lo vimos en la lección, sí. Creo que en la lección número 4, sí. Algo así lo estuvimos viendo. Entonces, esos profetas comían de la mesa de Jezabel. Ella los alimentaba. Fue cuando surge el primer Elías. Cuando surge el segundo Elías, estaban los tres enemigos: Herodes, Herodías y Salomé la hija. Cuando surge el segundo Elías. Ahora, cuando surge el tercer Elías, ya otra vez Jezabel tendrá el control total, bajo su dominio todo. Es cuando van a surgir el tercer Elías con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿en qué momento de la historia de la vida cristiana surge los Elías? Cuando hay una apostasía. Ahora, hace ratito antes de entrar a esta transmisión, repasamos los 10 mandamientos aquí en casa y estamos analizando el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Muchas veces nosotros, por el contexto religioso que vivimos, nos centramos únicamente en el pueblo adventista como el pueblo de Dios y como el pueblo que está en apostasía. Pero si nos vamos nosotros de manera más abierta a todo eso, todos aquellos que pretendan llevar el nombre de Dios son aquellos que están en el problema. No solamente los adventistas. No, son todos aquellos que pretenden llevar, ¿qué cosa?
el nombre de Dios. O sea, lo que llevan en verdad el nombre de Dios es que llevan su carácter. Sí, pero los que pretenden llevar. Son las 7 de Isaías 4:1. Dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, déjanos llevar tu nombre, que nosotros nos vestiremos con nuestra propia ropa y comeremos de nuestro propio pan. O sea, no aceptarán el mensaje que viene del cielo, sino ellos mismos hacen su mensaje y no quieren el carácter de Cristo, que es la vestimenta. ¿Solamente la iglesia adventista está en ese problema o todas las iglesias están? Todas las iglesias. Muchas veces nosotros, eso ya es un comentario mío, igual no lo tomen tanto a consideración, pero es mi comentario. Muchas veces nosotros solamente nos enfocamos al mundo adventista, pensando que de ahí es el único lugar donde podemos ir a dar nuestro evangelio. Pero estamos completamente en un error. Todas aquellas personas que pretendan llevar el nombre de Dios como parte de su movimiento religioso, es a donde tenemos que llevar el mensaje de la verdad presente hoy en día. Todo lo que se dice que llevan el nombre. Todo lo que se dicen cristianos. Muchas veces nosotros estamos dando mensaje, pero es muy privativo del mundo adventista. Es un sector muy pequeñito. Y estamos dejando de hacer la obra de Dios a todos aquellos que requieren conocer la verdad. Hoy en día existe un falso movimiento donde se pretende inculcar al mundo de que la vacuna es la marca de la bestia. Es un mensaje fuerte. Tal vez nosotros como adventistas tal vez no tenemos esa influencia. Tal vez nosotros lo dejamos pasar y no nos pasa nada. Pero realmente afuera, en el mundo, sí existe una gran influencia en esta doctrina falsa. ¿Qué estamos haciendo nosotros por predicar que realmente la marca de la bestia no es un chip, no es una vacuna, sino es el domingo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para publicar esto? Y así como eso, estamos viendo hace ratito el mensaje pro salud. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar el mensaje pro salud? ¿Qué estamos haciendo también por llevar la justificación por la fe? Y un montón de cosas que si nosotros nos vamos predicando, no van a ser del agrado de muchas personas. Ahora, estamos leyendo entonces, ¿en qué momento el tipo se encuentra con el antitipo? Justo antes, ¿qué cosa? Justo antes del cierre de la gracia de Dios. Sí, muy bien. Justo antes. Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7. Sí. Pregunta 7 dice, ¿cuáles eran las condiciones de la época de que Juan, que exigía de su vida abstenencia? ¿Cuál era la condiciones de la época de Juan que exigía una vida de abstenencia? Sí, nota 4. Nota 4. Yo lo voy a leer. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de la riqueza, el amor al lujo y a las ostentaciones se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las perdiciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía de destacarse como reformador por su vida de abstemia y su ropaje sencillo. Debía de reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por el ángel del trono celestial. Dice, ¿cuáles eran las condiciones de la época de Juan? Existía en su vida abstemia. Casi estamos llegando al mismo nivel, al mismo tiempo. Fíjense que por ahí he escuchado ciertos comentarios agradables cuando se nos habla o se nos hace referencia a nuestra persona por motivos de sencillez, por motivos de llevar una vida que tal vez pueda ser para muchas personas una vida sin aburrida. ¿Por qué razón? Porque en tu casa pues no te peleas, tampoco estás en deudas, no vives como al límite, ¿no? de lo que comúnmente se vive. O tal vez no tanto eso, sino que en casa, tu familia, tus hijos están tranquilos, están bien.
Todo eso pareciera que fuera algo raro. En la vida que estamos viviendo nosotros un poco acelerada, parece que eso no está bien visto. Juan el Bautista representaba todo lo contrario a lo que en ese momento se estaba viviendo. Un momento de la vida del pueblo de Israel donde parecía que la exageración en temas religiosos era estar santificado. Fíjense lo que estoy diciendo. La exageración. Hoy en día nosotros tal vez estamos llenos de muchas exageraciones dentro del mundo cristiano. Estamos llenos de un montón de ritos, de un montón de cosas que tal vez se nos hagan muy, pero muy comunes. Congresos, campamentos, conciertos, muchísimas cosas que las personas que tienen apariencia o quieren aparentar santidad acuden a todo, lo hacen todo, lo compran todo con respecto a esos eventos. Pero cuando hacemos la pregunta, que mi padre muchas veces me lo dice, ¿y hacen el culto familiar? ¿Hacemos el culto familiar? Esa sencilla pregunta, o si realmente, ¿cuánta música se escucha en casa que realmente sea música que agrade a Dios? ¿Qué es lo que más se ve en casa? Cuando hacemos esas preguntas, nos damos cuenta que vivimos en un mundo exagerado, que lo básico, lo sencillo del cristianismo no se vive. En muchas ocasiones yo me encuentro personas que van en la mañana, en la tarde, todos los días a la iglesia a orar, a ayunar, que parece que está bien. Pero cuando vemos su vida en el trato con sus hermanos carnales, su vida en el trato con los vecinos, ¿qué testimonio entendemos? ¿Qué testimonio encontramos? Bueno, esa misma condición estaba viviendo Juan el Bautista. Un momento en donde la exageración en la religión era lo que predominaba, pero la sencillez, no había nada. Por eso miraban a este hombre que se vestía con ropa sencilla, que comía cosas sencillas y que hacía una sola predicación sencilla. Arrepiéntanse. De lo que están viviendo o de lo que están haciendo. Fíjense nada más lo que sea, arrepiéntanse, porque viene aquel de cual yo no tengo capacidad de siquiera atarle los zapatos, ¿no? Entonces, era un mensaje sencillo, una vida sencilla y sin opulencia. Era totalmente diferente. Ahora, si eso lo traemos nuevamente a lo que estamos viendo, yo creo que el mensaje que se tiene que predicar hoy nuevamente debe ser así. Volver a lo sencillo. No traer un mensaje de opulencia con tal de conseguir más vistas en YouTube, ya saben, el típico título de urgente, miren el video antes de que lo borren, ¿no? O sea, ese tipo de exageraciones que muchas veces se tienen por lograr tener más visibilidad en las redes sociales, no, porque el mensaje sencillo siempre va a ser el que Dios va a acompañar. Bueno, vamos con la pregunta número 8. ¿Cuáles son las condiciones existentes bajo el antitipo o la proclamación del mensaje del tercer ángel? Dice, yo tengo aquí 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, en esto tenga en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. El verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Fíjense nada más, dice, ¿cuáles son las condiciones existentes bajo el antitipo o bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel? Dice que estas personas que aparecen en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dirán, estos no son de religiosos ni leen la Biblia. Pues no es cierto. Todas estas personas
Estas personas que leímos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, son personas que tienen cargo en la iglesia, posiblemente sean ministros, que leen la Biblia, que dan el mensaje o que andan predicando. Pero resulta que bajo este mensaje, estas personas, el mensaje del tercer ángel, verso 7, dice, temed a Dios. Estas personas no temen a Dios. Denle gloria, no le dan a Dios el primer lugar, porque ha llegado a la hora de su juicio. Adorad, no están adorando a Dios, sino están adorando a otra cosa menos a Dios. Y esto será bajo el mensaje del tercer ángel. Sí, ¿ibas a hacer un comentario? Aquí también en Santiago 5, del 1 al 5, dice, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra vosotros, devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no les habéis pagado, clama. El clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como el día de la matanza. También en ese tiempo hasta es lo mismo. Estamos viviendo lo mismo. Tengo aquí una cita más en Romanos 13:12. 13:13. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuáles son las condiciones existentes bajo el antitipo o la proclamación del mensaje del tercer ángel? Lo mismo que vivió el apóstol Juan. Y eso es de lo cual... El profeta Juan. ¿Se acuerdan de la armadura también del cristiano? También entra aquí perfectamente. Tenemos nosotros que vestirnos de todo aquello que está en contra de lo que nosotros... Hay un ejemplo claro en la guerra siempre hay algo para destruir un tanque, hay una bala antitanque. O sea, eso siempre. Los misiles que van cayendo del aire, hay unos misiles tierra-aire, o sea, que destruyen a los que van cayendo. O sea, siempre en la guerra hay algo que contrarresta al otro. Hasta ahorita lo único que no contrarrestan es la bomba nuclear, que es como que lo más fuerte, ¿no? Pero se coloca siempre en el sentido de que nosotros estamos en una guerra, en una lucha. Una guerra espiritual. Si nosotros vamos a predicarle al mundo de algo en particular, tú te tienes que preparar con aquello que contrarresta lo que está en el mundo. No puedes ir al mundo predicando un cambio si tú no llevas el arma que justamente cambia eso. Por eso yo comentaba en muchas ocasiones acerca de todo este tema que existe ahorita de la pandemia y las formas de curarse, que es cierto, ¿no? Todo eso es un tema de control, todo eso es un tema de mantenernos bajo control, no solamente no el gobierno local, sino el gobierno mundial. Pero si nosotros, en lugar de estar predicando estos mensajes con verdades a medias, porque eso es lo que es, son verdades a medias lo que se difunde con respecto a la vacunación y todo eso, si nosotros estuviéramos predicando la solución probada, que es el régimen pro salud, seríamos un pueblo diferente. Pero yo lamento muchísimo cómo muchos hermanos todos los días, a cualquier hora, están sacando en sus Facebook, en sus redes sociales, lo que un hombre ateo dice que la vacuna es, que una mujer católica dice que es la vacuna, que un cura que no sé qué recomienda para la vacuna. Oigan, tranquilos, si nosotros estuviéramos recomendando lo que está en la Biblia, lo que el régimen pro salud hace años nos está diciendo, fuéramos llamados un pueblo diferente. Y ahora, aplicándolo a lo que dice Juan, no solamente seremos un pueblo diferente porque lo predicamos, sino porque lo vivimos. Y no estaríamos también en la fila del sector salud, no estaríamos en la fila de los centros de salud, en los hospitales. ¿Por qué razón? Porque seríamos un pueblo diferente. Hasta 1980, la iglesia adventista era conocida como una iglesia que era llamada la iglesia de la Biblia,
y eran conocidos que sus miembros demoraban más años de vida. Yo no sé si hoy podríamos estar diciendo lo mismo. Bien. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué debe caracterizar entonces de manera especial la vida de los que dan este mensaje? ¿Qué debe caracterizar entonces de manera especial la vida de los que dan este mensaje? Nota 5. Sí, pero antes de leer la nota 5, yo quiero leer un texto, Mateo 5, 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ahora aquí en el Filipenses 2, 12, 16 dice, Filipenses 2, 2, 12, dice, por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino en mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, para que seáis, el 15, para que seáis irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en el cual resplandecéis como luces en el mundo. Así debemos de estar en nosotros, tener eso, ser luces y ser irreprensible. Dice, la nota 5, léela. Dice, ¿qué debe caracterizar entonces de manera especial la vida de los que dan este mensaje? Dice la nota 5, la fidelidad a Dios tiene un valor inapreciable. Él impone su exigencia a todos los que entran a su servicio. Desea que la mente y el cuerpo se mantengan en el mejor estado de salud, que las facultades y los dones estén bajo el control divino y sean tan vigorosos y saludables como los hábitos de temperancia observados en forma estricta y cuidadosa puedan hacerlo. Solamente los que aprecian estos principios han aprendido a cuidar su cuerpo en forma inteligente y en el temor de Dios deben ser elegidos para asumir responsabilidades en esta obra. ¿Qué debe cambiar entonces la manera especial de la vida de los que deben dar este mensaje? Deben de ser, o sea, cuidadosos en su manera de vivir y de comer y de beber. Sí, un pueblo totalmente distinto, un pueblo no solamente que tengamos la información, sino que tengamos la práctica. La pregunta 9 dice, ¿cuál era la carga del mensaje de Juan? El 10, la pregunta 10. La pregunta 10. ¿Cuál era la carga del mensaje, o sea, el contenido del mensaje? Ajá, sí. ¿Cuál era? Mateo 3:2 dice, decía, arrepentidos, que el reino de los cielos se haya acercado. Este era el mensaje que traía Juan el Bautista. Y Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente Juan vio venir a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentidos, y los guiaba al único que podía perdonarles y limpiarles sus pecados, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue su misión Ahora, fíjense que es arrepentidos, pero ¿por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. Se había acercado. Es una expresión que encontramos mucho en los evangelios. En Mateo 3, 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice en Mateo 21, 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Luego en Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, son todas las cosas. Y hay otro texto más. En Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué es el reino de Dios? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el reino de Dios? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son el mensaje de salvación? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Ayer, no fue ayer o antier,
estaba escuchando un tema y alguien decía, ¿qué sería de nosotros si, si como promesa del cristianismo no fuera ir al cielo, sino fuera quedarnos aquí en la tierra? Así como se lee en Isaías 60, ¿no? 66, donde dice que el joven iba a morir no iba a haber joven que muriera de 100 años, que el niño, o sea, promesas cumplidas aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si la recompensa del cristiano no fuera la vida eterna? ¿Seguiríamos siendo cristianos? Lo más seguro que no. Muchas veces nosotros no comprendemos qué es el reino de Dios. Si nosotros lo figuramos a algo que aquí funciona, pues sería siendo como que alguien que gobierna un país, ¿no? Hace ya bastante tiempo escuché la plática, estaban entrevistando al embajador del Emirato Árabe Unido, del Reino del Emirato Árabe Unido. Al embajador le preguntaban, le decían, oye, ¿por qué ustedes no son una democracia? ¿Por qué ustedes no votan a sus líderes? ¿Por qué ustedes permiten de que en su país haya un rey y que su hijo y el hijo del hijo sea el rey? ¿Por qué? Y el embajador le decía, bueno, para Occidente, o sea, para nosotros aquí en este lado en América, tal vez pueda ser raro el que haya un rey, pero en nuestro país, toda persona desde que nace hasta que muere tiene servicios de salud gratis por el simple hecho de nacer en el reino de los Emiratos Árabes Unidos. Todo niño que nace puede estudiar gratis hasta a nivel doctorado. Si quiere ir al extranjero, el reino se lo paga. Toda persona que se casa se le da una casa y un terreno. Bueno, que te guste, esa es otra cosa, pero se te da. ¿Y por qué? Porque así es el reino. Y ahora el comentario fue, no, o sea, y él dice, ahora díganme ustedes, yo estoy muy bien con mi rey, yo estoy muy bien, ¿Por qué voy a cambiar? larga vida al rey, o sea, Mejor, que la familia del rey tenga toda la prosperidad que quiera. No sé si me explico un poco. Si el rey lo está haciendo bien, por obvias razones, a mí como el súbdito, me va bien. le va bien. Si eso lo traemos al mundo espiritual, dice, el reino de Dios se ha acercado. Y la palabra del Señor dice, si ustedes siendo malos le dan a sus hijos buenas cosas, ¿cuánto más yo? Si nosotros entonces ponemos en contexto el reino de Dios como algo donde nosotros somos los súbditos, dice, oigan, el reino de Dios se ha acercado y ese reino es bueno. En ese reino no vamos a padecer nada, no hay necesidad de nada. Pero, ¿por qué no acercarnos al reino de Dios? Pero es que ahí también, ahí entra la fe, ¿no? Entra la fe. Yo a veces también me pongo a pensar, dice, Señor, ¿cómo es posible que tú nos estás dando algo, nos lo estás diciendo en tu palabra, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, las promesas que hay para nosotros? Fíjate bien, a veces nosotros nos acordamos de lo que podemos tener aquí en vida, con nosotros, que veamos, pero no nos acordamos de las promesas que el Señor nos está, ahora sí nos promete, nos da, nos dice. Eso no lo tenemos en cuenta. ¿A poco lo tenemos en cuenta? Es que el Señor me dijo que si yo soy vencedor voy a estar con Él. Y que si yo soy vencedor voy a hacer esto. Y que si yo voy... O sea, eso no, a nosotros no, pues yo digo que a veces no nos interesa porque nos aferramos en las cosas de este mundo, que queremos hacer y que queremos tener, pero las cosas de Dios no lo valoramos. Hay un tema, yo lo recomiendo altamente que ustedes lo puedan, igual lo voy a colocar en el grupo terminando la escuela sabática para que ustedes lo puedan ver, de un pastor que se llama Robert Willam, no sé si lo ubican. Es el pastor ya murió, donde él dice, muchas veces nosotros nos colocamos metas como, cuando venga el Señor en su reino, yo quiero pasar con 6,
quiero pasar de panzazo. No importa que el Señor no me prepare una casita de oro. Con que duerma en el zacatito afuera de la ciudad santa, yo estoy a gusto. Esa expresión está bien, decía el pastor. Dice, no, Yo pienso que no. no está bien. No es una cuestión de que yo apruebe o no. Nosotros somos súbditos Del rey. del rey, del reino de Dios. Nuestra misión no es ir seleccionando qué cosas somos dignos nosotros de recibir, porque el rey va a definirlo por nosotros. Nosotros tenemos que procurar que el reino de Dios, número uno, no sea humillado en mi vida ni en la vida de los demás. Y yo tengo que predicar que el reino de Dios está a la disposición de cualquiera. Si nosotros hacemos seguimos con la similitud de la democracia, del ejemplo de estos, los Emiratos Árabes, decía esa persona, ahora yo pongo sobre la mesa, ¿cuántos de ustedes que son demócratas, que eligen a sus representantes, están a gusto con ellos? ¿De qué les ha servido tener esta libertad de elegir? Yo no estoy diciendo ahorita que vayamos y pongamos como emperador a López Obrador o a Bolsonaro o a cual rey. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando bíblicamente, espiritualmente. De eso estoy hablando. Lo terrenal no importa. Ahora, el enemigo de Dios nos ha dado supuestamente a elegir. Nos ha dado libertad. Y eso está desde el pecado inicial. Tú puedes conocer entre lo bueno y lo malo. ¿De qué te ha servido a ti elegir entre lo bueno y lo malo? ¿De qué te ha servido? Eso fue un engaño. Sí, fue un engaño. Porque él estaba diciendo como que si él fuera como si fuera Dios, como si él fuera Dios, ¿no? Él lo decía como si él fuera dueño, pues, del... Sí, entonces, ¿qué es el reino de Dios? Voy a leer otras citas más, y ya con eso pasamos a la siguiente pregunta. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tengo aquí otra, dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de ellos es los tales el reino de los cielos, el reino de Dios. Y luego aquí otro pasaje, oyendo esto, estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Si ustedes hacen esta ejercicio que estoy haciendo en alguna aplicación de teléfono, pongan de la Biblia, pongan reino de Dios, se van a encontrar una infinidad de referencias del reino de Dios. Decía que el reino de Dios es para los niños. ¿Por qué para los niños? Porque los niños ahorita están peleando y al rato no olvidaron completamente. O sea, ¿qué está queriendo decir? El reino de Dios es un lugar, es un estado en donde tú no tienes necesidad de preocuparte de nada. El rey lo va a suplir. Todo lo va a dar por ti. El reino de Dios se ha acercado. Bueno. Pues es lo que dice en las bienaventuranzas, ¿no? Ahí está la respuesta del Sermón del Monte. Bueno. ¿Quiénes verán a Dios? Bueno, vamos con la pregunta 11. ¿Dónde se encuentra? Dice, ¿dónde se encuentra este mensaje? Isaías 49. ¿Dónde se encuentra este mensaje? A ver, pongan atención a ver a dónde lo pueden ustedes. Aquí dice en Isaías 49, dice, súbete un alto monte. Sobre un alto monte. Sobre un alto monte. Tú que anuncias buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Dice, ¿contra quién iba a levantar la voz? Y fuerte contra Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, aquí está vuestro Dios, porque ya habían perdido de vista a Dios. Exacto, eso es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Era un pueblo altamente religioso, exageraba en la religión, pero había perdido de vista ¿qué cosa? A su Dios, había perdido de vista al reino de Dios.
viene bueno, todas las preguntas han estado muy hermosas, pero siempre yo coloco una de todas como la mejor. Y la número 12 dice, ¿dónde se ve el carácter de Cristo? Noten esto, ¿en dónde se ve el carácter de Cristo? Dice nada más, ¿en dónde se ve? En los frutos del Espíritu, ahí se ve el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a leer Gálatas 5 al 20, Gálatas 5 del 22 al 25. Y dice, pero, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Es como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice el 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Dice, ¿a dónde se ve el carácter de Cristo? Notemos en José, en Egipto. ¿A dónde se miró el carácter de Cristo? ¿En los hermanos de José o en José? José, cuando estaba de esclavo, primeramente, ahí mostró el carácter de Cristo. Cuando la mujer, esposa de su amo, lo fue a tocar, él sacó el carácter de Cristo, que son los frutos del Espíritu. Cuando estuvo en la cárcel, él pudo haber dicho, bueno, porque muchos cuando están con cristianos son cristianos, y cuando están con mundanos son mundanos. Son como los camaleones, se acomodan a como pueden. Pero José en Egipto mostró el carácter de Cristo en su vida cuando estuvo de esclavo y cuando estuvo en la cárcel. Es más, Dios dijo, yo honro a los que me honran, y como José honró a Cristo, Cristo lo honró más adelante, y ya sabemos la historia. ¿A dónde se ve el carácter de Cristo? Primeramente, en amor. Segundo, gozo. Después, paciencia, paz. Después, paciencia. Después, dignidad. Después, bondad. Y después, fe. Así Sí, que, hermano, ¿a dónde? hay un texto para complementar lo que estás diciendo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ojo con eso, porque una guayaba lleva guayaba siempre, no al rato da una piña. A su fruto, tú dices Sí, los frutos. Pues sí, lógico, guayaba tiene que dar una guayaba. papaya da papaya, no da una papaya y da un melón. Da el fruto que es. Porque a veces estamos dando amor y por otro lado estamos dando enojo. Me estás recordando la viña de Isaías 5, parece, que dice el Señor, ¿qué más podía yo hacer por mi viña? ¿Qué más? La despedregué, la hice todo, y yo esperaba que diese buenos frutos, y dio frutos amargos, silvestres. O sea, como tú dices, no puedo sembrar maíz y cosechar frijoles. O sea, pero aquí, hoy en día, lo que nos decimos o se dicen cristianos, digo, a veces, no a veces, el apóstol Pablo dice en Romanos 2, creo que 24, dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por culpa de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta, en vez de representar el carácter de Cristo, no lo representamos, sino representamos el carácter de aquel que está en nuestra vida. Tristemente, por los frutos se conoce. Tristemente, que cuando surgen los frutos de la carne, ¿a quién estamos representando en ese momento? ¿Quién estamos representando el carácter cuando presentamos los frutos de la carne? Ojalá, hermanos, representemos los frutos del Espíritu para mostrar y representar ante el mundo que está en tinieblas a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero leer la nota 6. Dice, al observar nuestra vida, los habitantes del mundo se forman una opinión de Dios y de la religión de Cristo. Los que no conocen necesitan que los principios elevados y nobles de su carácter se mantengan constantemente delante de ellos en la vida de quienes le conocen. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ahí está la nota. Uf, qué fuerte. Y si nosotros lo estamos aplicando a lo que estamos viviendo, tal vez hoy tengamos algo muy reciente que igual pasó acá en casa. Hoy podemos estar pasando tal vez una prueba que para ti no sea prueba, tal vez para ti sea algo muy sencillo, pero para mí sí lo es. Y yo debo de procurar vivir conforme a lo que he creído. Pero no solamente eso, sino como hermanos tenemos que apoyarnos. Creo yo que la mejor explicación de todo esto es en lo que pasa en la vida de Jacob, con la lucha que tiene. Si ustedes recuerdan, y bueno, aquí papá sabrá identificar este ejemplo con lo que dijiste hace rato, Jacob estaba por llegar a su tierra. El Señor le había dicho que fuera, regresara, pero él sabía que había un peligro, un error que cometió él hace muchísimo tiempo atrás, que ahora las consecuencias estaban surgiendo, y era haber engañado a su hermano. Sí, ese es su pecado. Él se había escondido por más de 20 años con su tío Labán, y ahora él regresaba. Él se va apartado, fuera de su campamento, y él empieza a orar, y de repente un hombre se le acerca en la noche. ¿Qué crees que pensó él? Porque eran sus enemigos, eran los de su hermano, ¿no? Sí. La gente de su hermano. ¿Y cómo fue que luchó él? Nada más le doblaron un dedo y dijo, ya, me rindo, ¿o qué fue? Él luchó en el texto que dice el Señor Jesucristo, el que persevera hasta el final, este será salvo. Dice que, ¿cómo leíste hace rato al inicio? Los valientes arrebatarán. El reino de los cielos se ha hecho fuerte, o sea, no es fácil, pero solamente los valientes arrebatan el reino. Entonces, imagínense, Jacob estaba en la oscuridad, no es como ahorita que sacas tu celular y pones la lámpara y miras, no, o sea, era completa oscuridad. Y él pensó lo peor. No le jalaron el pelo y se rindió. No le doblaron una uña y se rindió. O le doblaron el brazo y ahí quedó. No, dice que luchó, hasta estaba rayando el alba y se dio cuenta quién era. Y ahí fue donde fue cambiado su nombre de Jacob por Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Y fue solamente un acto sobrenatural que el ángel de Dios, y aquí ya sabemos qué significa el ángel de Dios, dice que le tocó, ya esto era un tema sobrehumano, ¿no? Le tocó un muslo y se lo descoyuntó. Eso a mí me sorprende porque... Vamos a decirlo así como decimos, se lo zafó. Se lo zafó, exacto. Pero la lucha que tuvo Jacob no fue una lucha con alguien que no podía luchar. Siempre fueron fuerzas iguales. La tentación que llega a tu vida es una tentación igual a lo que puedes aguantar. Es obvio que el ángel, Jacob no tenía nada que hacer en contra de un ángel. No. Y sobre todo, a ver, dime, ¿quién lucha con la fuerza de un ángel? No, nada. De hecho, recuerden cuando los ángeles llegan al sepulcro del Señor Jesús y daban la pura presencia, la pura luz, noqueó a todos los soldados hombres que no eran soldados, eran soldados fuertes en aquel entonces. Y él solito agarró, hizo la piedra para un lado, se sentó. O sea, realmente la lucha que tuvo Jacob con este ser celestial fue una lucha de igual. Y cuando el Señor quiso vencer, simplemente dice que lo tocó. Nada más tocó a Jacob y lo descoyuntó de un muslo. ¿Se dan cuenta? Esa lección a mí me agrada bastante porque Dios no te va a permitir luchar con algo que no puedas. Y tal vez en la supuesta derrota que tú tengas, porque parece que Jacob perdió, porque lo descoyuntaron, ¿qué pasó después? Lo bendijo.
y confirmó el pacto que había hecho hace mucho tiempo con Abraham. La promesa que era para él se la confirmó ahí. ¿Se dan cuenta que la confirmación de la promesa de Dios no se da por las buenas? Ni por herencia tampoco. Ni por herencia. Oh, qué bueno que dice eso. Porque Abraham tuvo que pasar una lucha muy fuerte. Por ejemplo, No, Abraham. También. Para cuando le dio la promesa a Abraham, pasó una lucha fuerte. Por ejemplo, en lo civil, cuando alguien es hijo de un rey, por herencia le pasan el reinado a ese hijo. Sin hacer nada. Sí. Bueno, aquí, si un padre, nuestro rey es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, si un papá está bien, entonces él es el hijo de ese rey. Y el hijo de ese señor no pasa por herencia, sino hay un requisito para que ese hijo pase a ser hijo legítimo de ese rey. Solamente los valientes arrebatan el reino. Entonces ahí entra Gálatas, entra Gálatas 3. Los que son de la fe son hijos de vuestro padre Abraham, pero hay un requisito para que podamos ser hijos de ese rey de reyes. Fíjense que si Jacob no hubiera luchado, no sé qué hubiera sido la historia. No sé qué hubiera sido la historia, pero él luchó y pareciera que en la derrota no había nada, pero en la derrota él recibió el pacto confirmado a sus antepasados. Permite. En la derrota Dios la convierte en victoria. Amén. O sea, cuando la persona está tirada, o sea, el pecado no es estar caído. Eso no es el pecado caer. El pecado es caerse y no querer levantarse, ese es pecado. Amén. A ver, Selma. Yo creo que un poquito tiene que ver con el ejemplo que diste de los Emiratos. Aquí en México, para los que escuchan que son de México y los que no son de México, hay algunas ciudades que son ciudades industriales, que son ciudades que están hechas en torno a una industria y viven las familias de las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, es curioso porque estos lugares privados, por decirlo así, porque son exclusivos, tú entras y pareciera que es otro lugar. Los que viven en México saben que las colonias que son hechas, establecidas irregularmente o de Infonavit, que es un sistema social de casas, no son tan óptimas. La basura en las calles está tirada, el servicio de limpia pública no pasa, hay fugas en las calles y el comportamiento de la gente es ad hoc. La gente va por la calle y tira la basura. O tienen música hasta altas horas de la noche, no le importa que el vecino tenga un bebé, ese tipo de cuestiones se dan. Pero en estas colonias entras y es la misma gente del mismo país, pero con otra mentalidad. Las calles están limpias, la gente procura poner la basura en su lugar, la música es moderada, los vecinos son amables, se llevan bien, y tú entras y dices, ¿qué pasó? Porque si ellos vivieran afuera, adoptarían el comportamiento de afuera. Pero como viven acá y todo está hecho para que el ambiente sea sano, ellos se comportan a la altura. Entonces, aquí la analogía es que nosotros, ¿cuál es nuestro lugar donde debemos vivir? En el reino de los cielos. Y por tanto, nosotros debemos comportarnos a la altura, no esperar un 6, porque un 6 es miserable. Debemos aspirar a la excelencia, porque nuestro rey es excelso. Entonces nosotros deberíamos estar a la altura para llegar a donde está él, y esa debería ser nuestra lucha y nuestra meta. En hebreo se dice que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo apartado. Así que ahí se cumple esa parte. Bueno, vamos a terminar ya la escuela sabática y vamos ya a la última pregunta. Sí, la última pregunta. La pregunta número 13, ya para acabar. ¿Qué es lo que entra en la preparación de un pueblo para el reino? Voy a leer 1 de Pedro 4:13, 4:12 en adelante. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en las revelaciones de su gloria. Si soy insultado por el nombre de Cristo, soy dichoso porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido,
Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, ante alabe a Dios por llevar su nombre. Y hay un pasaje bíblico en 1 de Pedro que dice, sean santos como yo soy santo. Y en Mateo dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que entra en la preparación de un pueblo para el reino? ¿No? Apartarse. O sea, apartarse. Y dice, no sorprendan si viene el fuego, porque el fuego purifica y nos acerca más a Dios, que son las pruebas que vienen en nuestra vida. Amén. Bueno, siempre tratamos de demorar 1 hora por cuestiones de que este audio siempre lo subimos a YouTube y luego hay ciertas restricciones para subirlo, pero siempre es mejor dejarlo así. Estuvo muy interesante. Agradezco a todos los que estuvieron conectados y los que van a estar escuchando este audio a través de la repetición en YouTube. Así que Dios los bendiga a todos y no vamos a despedir esto sin antes hacer una oración. Por favor, vamos a arrodillarnos para orar. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y poderoso nombre. Amén. Padre eterno, te damos las gracias por habernos permitido otra vez más estar alabando y glorificando tu nombre como familia. Nosotros aquí y nuestros hermanos que estuvieron pendientes escuchando, Padre, porque también ellos son familia, hijos de Dios, de Dios y Rey de Reyes. Padre, quédate con ellos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, tú conoces su vida. Por favor, te pido por ellos y por nosotros, que no sea ni la primera ni la última vez en que nos estamos reuniendo, Padre, para esta fiesta que es tu día santo. Padre, muchas gracias. Por favor, quédate con todos nosotros. Te lo pedimos en el divino y precioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén.